Hola, vamos a comenzar con nuestra falseta. Esta falseta de Fandangos de Huelva, tanto el rasgueo como la melodía, está basado sobre la forma popular de un pueblo de la provincia que se llama Alosno. Yo he hecho mi versión y es la que vamos a aprender. Comenzamos primero con el primer compás, que son 12 tiempos, así vamos a ver toda la falseta en 12 tiempos, y van a ser los rasgueos. Así que atento y comenzamos la clase. Tiempo 1 es pulgar con golpe, en la tonalidad es la frigio, por eso empezamos con un la 7, y su armadura, como ves, pertenece al fa mayor. Bueno, pues tiempo 1, pulgar, corcheas con el la mayor séptima. Seguimos igual, pero ahora lo hacemos con índice. Cambiamos a un re menor y hacemos índice, también corcheas, con golpe. Repito. Ahora, seguimos con el re menor, pero quitamos el dedo de la primera cuerda, que es un fa, y hacemos un mi. Y ahora hacemos un juego que son dos semicorcheas y corchea, que es muy característico de este tipo de fandango, que haríamos esto. ¿Te das cuenta? Luego piso en la corchea del tiempo 5 en el traste 3, en el sol. Repito. Ahora voy a hacer lo mismo, pero dejo la primera cuerda al aire. O sea, dejo el mi. Entonces 5 y 6. Bien, tiempo 7. Pongo el dedo en do. Tiempo 8. Si bemol con pulgar, es una negra. Al igual que en el 7 también es una negra, como ves. Y ahora ya vamos a ir otra vez a la mayor. Ahora ya no es séptima, es la mayor. Y hacemos tiempo 9 serían corcheas. Ahora el tiempo 10 sería corchea y dos semicorcheas. Sonaría ti, tiri, y luego ya la última nota, que es una negra, que se alarga hasta la mitad del 12, sería ta. Sería ti, tiri, ta. ¿Ok? Lo voy a hacer entero muy despacio. Otra vez. Bien, pues estudiatelo y continuamos con el siguiente compás. Bueno, el siguiente compás es cuando empieza la melodía, pero tenemos que tener cuidado con un detalle, y es que hay una nota primero, que es este si, para luego ya caer en el tiempo 1 del compás 2, que entra a contratiempo, la melodía, en el tiempo 12 del anterior compás. ¿Vale? Entonces voy a hacer desde esa nota, desde el si, son todo corcheas, hasta que llegamos al tiempo 11, que sería corchea y dos semicorcheas, que sonaría ti, tiri, ¿vale? De esta manera. Repito otra vez. Última vez. Bien, pues estudiatelo y continuamos con el siguiente compás. Bueno, pues ahora en el compás 3 empezamos con el tiempo 1 igual, sería ti, tiri, y en el 5 ocurriría lo mismo, y luego el 11 y el 12 es igual que el compás anterior. De esta manera.
Bien, míratelo y continuamos con el siguiente compás. Bueno, pues compás número 4. Aquí, tanto en el tiempo 5-6 como en el 11 y en el 12, se invierte justamente la medida de las semicorcheas con la corchea. Serían 2 semicorcheas y una corchea. Sonaría tiriti, tiriti. O sea, si hago el 5, el 6 y el 7, sería en la tercera cuerda. Y luego el 11 y el 12. La melodía de todo el compás sería... Repito. Bien, estudiatelo y ya hacemos el quinto y último compás. Bien, pues ya vamos a hacer el último compás. En el tiempo 1 y 2 es igual que el 11 y 12 del anterior, del compás número 4, que sería las 2 semicorcheas y las corcheas. Continuamos. Ahora el 5 sería corchea y 2 semicorcheas. Tiempo 6, 7, 8, tiempo 9, una negra con puntillos, o sea, es una negra y más una corchea. Y terminamos con un La haciendo rasgueo de abanico. Yo lo hago con el pulgar, meñique e índice. Hay otra gente que el meñique lo sustituye por el anular de esta manera. Yo lo hago así, otros hacen. Y también se puede hacer con estos dos dedos, con el dedo medio y el dedo pulgar, que sería... Eso como más cómodo sea o como ya estés acostumbrado a hacer. Este compás entero sería de esta manera. Repito, un poquito más lento. Así que nada, ahora a continuación lo voy a hacer entero. Y luego lo vamos a hacer entero con un metrónomo para que practiques. Bien, pues como te he dicho antes, lo voy a hacer entero para que lo escuches. Bien, pues ahora a continuación voy a poner un metrónomo a 120 para que practique conmigo. Vas a ver la primera vez, me vas a ver tocando con la guitarra y las otras dos vas a ir viendo la partitura con el cursor para que practiques. 10, 11 y 12. Y 12.
Bien, pues ya hemos finalizado la clase. Te espero en próximas.